El calor en Arroyo Negro era un peso físico, una manta pesada que aplastaba los hombros de pecadores y santos por igual. Creo que era finales de verano, no estoy segura. Mi mente estaba en tal confusión que los días se mezclaban. Debería haber sido mediodía, el sol blanqueando el color de las tablas toscas del tablón, pero a la multitud reunida frente a la oficina del sheriff no le importaba el sol hirviente. Estaban allí por el espectáculo, por el chismorreo, por la miseria de alguien más, por la mía. Mis nudillos estaban blancos, clavados en los hombros de mis hijos, como si pudiera evitar que se disolvieran si los apretaba lo suficiente. Tenía 26 años, sí, pero los últimos meses, el viento cruel de la pradera y el dolor que me carcomía, me habían añadido años, canas en el pelo, arrugas profundas alrededor de mis ojos que nunca se iban. Mi vestido, un calicó azul vibrante de otro tiempo, estaba manchado con el polvo del camino, remendado torpemente en el dobladillo. Una burla de mi vida anterior. ¡Silencio! El sheriff Josías Thorne bramó, golpeando la culata de su Winchester contra las tablas del suelo. Su voz, tan grasienta como el cebo rancio, retumbaba en mis oídos. Thorne era un hombre que llevaba su corrupción como una insignia de honor. Su chaleco, pensé, era de seda importada de San Luis, pero sus ojos eran los de un coyote, brillando con una avidez repugnante, fijados en un conejo atrapado. En nosotros. Estamos aquí, continuó, su mirada recorriendo a la multitud para saldar las deudas del difunto Elías Miller, un hombre que bebió más de lo que ganó y murió debiendo al banco y a mí una suma considerable. ¿Una suma considerable? ¿De verdad? Mentiroso. Sabía que mi Elías no era un santo, pero tanto así. Mi cabeza me decía que algo no encajaba, pero mi corazón estaba tan roto y mi estómago tan vacío que no podía pensar con claridad. Mantuve mis ojos fijos en el horizonte, en el polvo lejano que se levantaba de los campos, en cualquier cosa menos en la gente. No podía mirar a la multitud. No podía soportar las caras de los hombres que, en ese momento, evaluaban mis dientes y mis caderas como si fuera una yegua de cría, no una mujer, una madre. Era una vergüenza que quemaba más que el propio sol. La corte ordena la servidumbre de la viuda y sus descendientes, anunció Thorne, su voz aceitosa. Suéntenlos. Para saldar la deuda de $400, subastaremos el contrato por separado para asegurar que la deuda se pague por completo. ¿Por separado? Un jadeo se escapó de mi garganta. Mi hijo mayor, Carlos, de 10 años, se tensó bajo mi mano. Pude sentir el escalofrío que le recorrió el cuerpo, igual que a mí. No, susurró el niño, su mano buscando un cuchillo de bolsillo que ya no tenía, que ya le habían quitado. No pueden. Cállate, Carlos, siseé, las lágrimas finalmente empañando mi visión. No, no, no. Lo último que necesitábamos era que los hiciera enfadar más. Mis ojos se sentían como arena, arañados y secos, pero las lágrimas vinieron, incontrolables. «Primer lote», gritó Thorne. «La niña, Ana, de 8 años, buena para trabajos de cocina y costura. Precio inicial, $20. «25», gritó una voz desde atrás. Era un minero de barba espesa, sus ojos oscuros y hambrientos, mirándonos como si fuéramos trozos de carne. Sentí la furia burbujear, una ira fría y peligrosa que me sorprendió. ¿Este hombre quería a mi Ana? 30, contó el dueño del salón local. Ana temblaba contra mi pierna, sus pequeños hombros agitándose. La niña enterró su rostro en mi falda, sollozando silenciosamente.
La subasta era ilegal en los estados del este donde habíamos venido, pero aquí, en el límite de la frontera, el sheriff era la ley, y la deuda era un grillete más fuerte que el hierro, un grillete que nos ahogaba. ¡40! Gritó el minero de nuevo. ¡Vendido! Thorne sonrió. ¡Al señor Pike! Un grito desgarrador, una especie de rugido animal, salió de lo más profundo de mi ser. Me abalancé sobre el sheriff, pero un ayudante me atrapó por el pelo, tirando de mí hacia atrás con una fuerza brutal. El dolor me hizo ver estrellas, pero no me importó. ¡Suéltenla! ¡No pueden llevársela! ¡Está enferma! ¡Me necesita! Cierra el pico, mujer, se burló Thorne, la crueldad retorciéndole los labios. Deberías haber pensado en eso antes de que tu marido se bebiera mi dinero. La multitud murmuró. Algunos desviaron la mirada, avergonzados, pero nadie se movió. En Arroyo Negro, cruzar a Josias Thorne era una sentencia de muerte. ¿Y quién iba a arriesgar su vida por una viuda y 3 huérfanos? Nadie. Eso es lo que pasa cuando te rompes, cuando te conviertes en la sombra de lo que fuiste. Siguiente lote, continuó Thorne, ignorando mi llanto, mi desesperación. Era como si no existiéramos, solo objetos para comerciar. Los niños, Carlos y el pequeño José, vendidos en pareja, espaldas fuertes, buenos para el trabajo de campo. 50, un ranchero gritó la oferta. 60, llegó otra voz. Mi mundo se estaba desmoronando. Mi familia, lo único que me mantenía viva, estaba siendo destrozada en pedazos de carne para los lobos. Cerré los ojos, pidiendo a gritos la muerte, orando para que la tierra se abriera y nos tragara a todos. Entonces el sol fue bloqueado. Una sombra. Un silencio se extendió por la multitud, comenzando por la parte de atrás y avanzando como una ola fría, paralizando a todos. La puja se detuvo. Incluso la sonrisa engreída del sheriff Thorne vaciló. Allí, de pie en el borde de la plataforma, había un hombre que parecía haber sido tallado en el granito de las montañas del diablo. Era enorme, de más de 6 pies, con un abrigo de piel de oso a pesar del calor asfixiante. Su rostro estaba oculto bajo el ala de un sombrero destrozado y una barba espesa y oscura, pero una cicatriz irregular corría desde su sien hasta la mandíbula, visible a través del pelo. Un formidable cuchillo Bowie, del tamaño del antebrazo de un hombre, colgaba de su cadera, y un rifle de búfalo de largo alcance descansaba cómodamente en el pliegue de su brazo. Era Silas Vance, el hombre de la montaña. Los rumores sobre Dwight Obermarn, Silas Vance, se susurraban en las tabernas de todo el territorio. Algunos decían que era un desertor confederado que había matado a todo su pelotón. Otros, que era un espíritu que protegía los picos más altos. Venía a la ciudad solo 2 veces al año, por provisiones, y nunca hablaba más de lo necesario. Silas Vance avanzó, la multitud se abría al instante como agua. Olía a resina de pino, a sangre vieja y a soledad. Se detuvo frente a la plataforma, mirando al sheriff. «Las ofertas están en 60 por los muchachos», dijo Thorne, su voz rompiéndose ligeramente. Se aclaró la garganta. «Vas a apostar, Vance». Silas no miró al sheriff. Me miró a mí. Miró el moretón en mi mejilla donde el ayudante me había agarrado. Miró a Ana, aferrada a mi pierna, y a Carlos, de pie desafiante frente a su hermano pequeño, José. El hombre de la montaña metió la mano en su abrigo. El ayudante se encogió, buscando su arma, pero Silas solo sacó una pesada bolsa de cuero. La dejó caer sobre la mesa del sheriff. El sonido fue con un golpe sordo y pesado, que hablaba de oro, no de plata.
$400, dijo Silas. Su voz era como grava moliéndose bajo la rueda de un carro, profunda, resonante y final. Un temblor me recorrió la espalda. No era una voz humana, era el eco de las rocas antiguas. La multitud jadeó. $400 era una fortuna, suficiente para comprar un gran rancho, un rebaño de ganado o una nueva vida. ¿$400 por los muchachos?, preguntó Thorne, la avaricia luchando con la sospecha en sus ojos. Silas levantó la vista, sus ojos fríos y azules perforando la sombra de su sombrero. «Por la deuda», murmuró Silas. Los llevaré a todos». «¿Quieres a la mujer y los mocosos?» Thorne se rió nerviosamente. Era una risa falsa, forzada. «Vance vive solo en la cumbre del diablo. ¿Qué necesitas con una familia hecha?» «No es asunto tuyo», dijo Silas en voz baja. La suavidad de su voz era casi más intimidante que un grito. «La deuda es de $400. La bolsa tiene $500 en polvo de oro. Quédate con el cambio para el papeleo». Thorne miró la bolsa, luego al minero enojado que había intentado comprar a Enna. «Bueno, el dinero habla más fuerte que la moral, supongo. Vendidos a Silas Vance». El martillo golpeó, pero para mí no sonó como salvación. Sonó como un tipo diferente de perdición. Miré al hombre gigante que ahora me poseía. Él me dio la espalda. «Vámonos», ordenó. Recogí a mis hijos. Mis manos temblaban incontrolablemente. Mientras bajaba del estrado, capté la mirada en los ojos del sheriff Thorne. Ya no era solo avaricia, era cálculo. Observaba a Silas Vance alejarse con la mujer y los niños, y supe con una certeza escalofriante que esto no había terminado. Era solo el principio de una pesadilla aún peor, o tal vez, solo tal vez, un despertar brutal. ¿Qué habrías hecho tú, en mi lugar? ¿Habrías confiado en un desconocido tan salvaje? El viaje fuera de Arroyo Negro fue un ejercicio de terror. Silas Vance montaba un enorme caballo de tiro negro que parecía tan malo como su dueño. No nos ofreció un paseo. En cambio, había enganchado una pequeña y destartalada carreta a su caballo, gesticulando para que yo y los niños subiéramos. Llevábamos 4 horas de viaje, dejando el polvo marrón de las llanuras por el verde ascendente de las estribaciones. El aire se volvía más denso, más fresco, cortando la piel como navajas. Sentada en la parte trasera de la carreta, sostenía a José, de 5 años, en mi regazo. Carlos estaba sentado frente a mí, con los ojos fijos en la espalda del hombre de la montaña, como si esperara que se convirtiera en ceniza. «¿Nos va a comer?», susurró José. Su voz temblaba. «No, José», dije, aunque no estaba segura. Él nos había pagado. Teníamos que trabajar para él ahora. El silencio del bosque, solo roto por el crujido de las ruedas, era más aterrador que los gritos del sheriff. «Lo odio», murmuró Carlos. «Pude haber peleado contra Pike. No necesitaba que me salvaran». Su orgullo de niño herido me dolía el alma. «Habrías muerto, Thomas», espeté, mis nervios al límite. «El señor Pike te habría llevado a una tumba temprana en las minas. Al menos estamos juntos». Ese era el único pensamiento que me mantenía cuerda. Estábamos juntos. Pero ¿quién era este hombre? ¿Por qué gastar una fortuna en una viuda y 3 niños inútiles? ¿Había alguna trampa? La carreta dio una sacudida violenta cuando el sendero se volvió empinado. Estábamos entrando en la espina del diablo. Un camino traicionero que llevaba a las altas montañas donde la nieve nunca se derretía por completo. Un trueno repentino estalló, no del cielo, sino de una rueda. La carreta se inclinó violentamente hacia la izquierda. Grité cuando la rueda trasera se hizo añicos contra una roca irregular. El carruaje se estrelló contra el suelo,
lanzándonos a mí y a los niños contra la grava dura del sendero. Los caballos se detuvieron al instante. Me levanté a duras penas, ignorando el raspón en mi brazo. Ana, José. Los niños lloraban, polvorientos y magullados, pero enteros. Carlos se frotaba el codo, mirando con furia la rueda rota. Silas Van se desmontó. No se apresuró. Caminó alrededor de la carreta, inspeccionando el daño. Pateó la madera astillada. «Hemos terminado», dijo. Era lo primero que había dicho en horas. «Podemos caminar», balbuceé, aterrorizada de que nos dejara allí, o peor, de que decidiera que éramos demasiados problemas. Los niños son fuertes. Mentira. Estaban exhaustos y yo también. Silas se giró para mirarnos. Por primera vez vi su rostro claramente a la luz de la tarde. La cicatriz era irregular, sí, pero sus ojos no eran crueles. Estaban cansados. Miró a Anana que temblaba por la caída de la temperatura. Su vestido delgado no ofrecía protección contra el viento de la montaña. Silas gruñó. Caminó hacia su caballo, desató su saco de dormir y sacó una gruesa manta de lana gris. Caminó hacia Ana. Me encogí poniéndome delante de mi hija. Sala se detuvo. Extendió la manta. «Tiene frío, mujer, no voy a golpearla». Dudé, luego tomé la manta. Estaba cálida y olía a humo de leña. La envolví alrededor de Ana. Era un gesto que no esperaba, una grieta en la armadura del hombre de piedra. «La cabaña está a otras 6 millas», dijo Silas, señalando hacia un pico nevado que parecía imposiblemente lejano. «Demasiado lejos para que los pequeños caminen antes del anochecer, y los lobos salen al atardecer». «¡Lobos!», chilló José. Silas miró al niño. «Grandes, hambrientos». Desenganchó la carreta, dejando el carro roto a un lado del camino. Ajustó la silla en su enorme caballo. «Muchacho», señaló a Carlos, «¿sabes montar?» Carlos hinchó el pecho. «Mi padre me enseñó». «Bien, tú tomas la silla, sujeta a tu hermano». Silas levantó a Carlos sin esfuerzo, colocándolo sobre el caballo. Luego subió a José detrás de él. «¿Y usted?», pregunté. «¿Y Ana?» «La niña es ligera. Tú la llevas. Yo llevaré las mochilas». Pero miré la enorme cantidad de suministros que había comprado. Harina, frijoles, herramientas. Cientos de libras. Silas no respondió. Se cargó una enorme caja sobre un hombro y un saco de arpillera de harina sobre el otro, como si estuvieran llenos de plumas. «Muévanse. No se queden atrás». Caminamos. La cuesta era brutal. Mis pulmones ardían y mis piernas se sentían como plomo, pero mantuve el ritmo. Observaba a Silas. Se movía con una gracia silenciosa que desmentía su tamaño. Se detenía cada milla, no para descansar, sino para que nosotros recuperáramos el aliento. Mientras el sol se hundía debajo de los picos, proyectando largas sombras púrpuras sobre la nieve, llegamos a una meseta. Allí, anidada contra una pared del acantilado, había una cabaña, pero no era la choza que esperaba. Era una fortaleza construida con troncos gruesos, con ventanas con contraventanas y una chimenea de piedra que humeaba suavemente. Había un granero resistente y un cercado vallado. Parecía segura. «Dentro», ordenó Silas cuando llegamos a la puerta. «No toques nada». Hice entrar a los niños. El interior estaba cálido. Un fuego ya ardía en la chimenea. Debía haberlo dejado encendido a fuego lento. Había pieles de oso en el suelo y hierbas secas colgando de las vigas. Estaba limpio, sorprendentemente limpio para un hombre solitario. Silas dejó las provisiones junto a la puerta. Se quedó allí llenando el marco, la oscuridad de la noche presionando a su espalda. «Hay estofado en la olla sobre el fuego», dijo. «Coman, duerman en el desván. Yo duermo aquí abajo». «Señor Vance», dije,
Mi voz temblaba, pero tenía que saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué nos compró? Silas se detuvo, su mano en el pestillo de la puerta. No se giró. ¿Por qué? Dijo, su voz baja, áspera. Vi a Josías Thorne mirando a tu hija, y sé qué clase de hombre es. Salió a atender al caballo, cerrando la puerta firmemente. Me quedé helada. Miré a Ana, segura bajo la manta de lana. La comprensión me golpeó como un mazazo físico. No nos había comprado para esclavizarnos. Nos había comprado para salvarnos. Era un alivio tan profundo que casi me desmayo. Pero al mismo tiempo, la idea de deberle tanto a un hombre así, tan misterioso y tan rudo, me abrumaba. ¿Qué significaría eso para nosotros? Mientras servía el estofado a mis hijos hambrientos, no noté el pequeño trozo de papel doblado que se cayó del bolsillo del abrigo, el abrigo que mi marido había llevado cuando murió. Afuera, en la oscuridad, Silas Vance montaba guardia, observando el sendero por el que habíamos subido. Él conocía al sheriff Thorne. Sabía que al sheriff no le importaban los $400. Thorne quería algo más. Y Silas tenía la sensación de que, al traer a esta familia aquí, había traído una guerra a su puerta. Un momento. Aquí tengo que parar. Todo esto, esta situación con Thorne, con Silas, con los niños, era en realidad una locura total. Es decir, piensen en ello. Una madre que está a punto de perder a sus hijos, un sheriff corrupto hasta la médula, y luego aparece este hombre de la montaña que habla con gruñidos y paga una fortuna. ¿Quién hace algo así? En mi pueblo, en La Mancha, la gente hubiera dicho, ese hombre está loco. Pero aquí, en este lugar salvaje del territorio, lo loco se convertía en ley, en lo cotidiano. Y yo, que siempre fui tan de seguir las normas, me vi envuelta en todo esto. No sé, a veces creo que mi vida era un río tranquilo y de repente me tiraron a las cataratas. ¿Qué demonios estaba pasando? No tenía ni idea, solo sabía que tenía que aferrarme a algo, a quien fuera, con todas mis fuerzas. Y de alguna manera, ese gigante taciturno era mi única balsa. De vuelta a la historia, los primeros días en la cumbre del diablo fueron una extraña danza de aprensión y una domesticidad inesperada. Yo, impulsada por una profunda necesidad de orden y un temor a la naturaleza impredecible de Silas Vance, me puse inmediatamente a hacer de la cabaña nuestra. Limpiaba con furia, barriendo el polvo que parecía haberse acumulado durante años, lavando platos en agua calentada en la estufa y organizando las escasas pertenencias de los niños en el pequeño desván. Nunca me había dado cuenta de lo mucho que la rutina podía anclarte, incluso en medio del caos. Cada barrido, cada olla que fregaba, era un acto de desafío silencioso contra el destino que nos había traído aquí. Silas, por su parte, era un hombre de pocas palabras y menos sonrisas. Se iba antes del amanecer, regresando al anochecer, con los brazos a menudo cargados de presas frescas. Ciervos, conejos, algún pavo salvaje. Los desollaba y los descuartizaba con sorprendente facilidad fuera de la cabaña, dejando la carne para que yo la cocinara. Nunca me lo pidió, pero la expectativa tácita se sentía pesada en el aire. Él proveía, yo mantenía. Los niños, inicialmente aterrorizados, comenzaron a relajarse lentamente. Ana, la más delicada, encontró consuelo en el calor del fuego y en la reconfortante rutina que yo establecí. José, siempre curioso, observaba a Silas desde una distancia segura, sus grandes ojos siguiendo cada movimiento del hombre de la montaña. Estaba fascinado por el rifle de Silas, por la forma en que se movía por el bosque como un fantasma,
por su forma silenciosa y poderosa de existir. Carlos, sin embargo, seguía a la defensiva. Era lo suficientemente mayor como para recordar a su padre, Elías, y la vida que habían tenido. Una vida que, a pesar de los fallos de Elías, había sido suya. Carlos resentía la intromisión de Silas, su autoridad silenciosa, su mera presencia. Sentía que le habían arrebatado su rol de hombre de la casa, algo que, por supuesto, no existía en nuestra nueva situación. Una tarde, mientras Silas afilaba su cuchillo Bowie junto al fuego, Carlos lo observaba con las manos apretadas. «Esa es una buena hoja», dijo Carlos, tratando de sonar despreocupado. No, no estaba despreocupado. Estaba temblando, aunque quisiera parecer fuerte. Silas gruñó sin levantar la vista. «Mi padre tenía un cuchillo», continuó Carlos. «No tan grande. También era un buen tirador, mejor que cualquiera en Arroyo Negro». Silas finalmente levantó la vista. Sus ojos azules se encontraron con los de Carlos. «Tu padre era un borracho, muchacho. Los buenos tiradores no mueren debiendo dinero». Las palabras se escocieron. Carlos sintió un rubor subir por sus mejillas. «Era un buen hombre», dijo Carlos con voz temblorosa. «Te dejó a ti y a tu madre para que los vendieran», replicó Silas, su voz plana. «Eso no es un buen hombre, según mi criterio». Carlos lo miró fijamente, sin palabras, y luego subió furioso al desván. Sus pequeños pasos resonaban como truenos en mi corazón. Yo, que había escuchado todo, suspiré. Sabía que Silas decía una verdad dura, una verdad que había estado ocultando para proteger a mis hijos y, en parte, a mí misma. Pero no facilitaba las cosas para mi hijo. Más tarde esa noche, mientras remendaba un desgarro en la camisa de Carlos, mi mano rozó el bolsillo y algo seguía allí. Recordé que Carlos había mencionado el abrigo viejo de su padre. Elías lo llevaba puesto cuando se desmayó borracho en la calle. Thorne había reclamado todo, pero en el caos, este único objeto se había escapado. Saqué un pequeño trozo de papel doblado, rígido y arrugado. Era un título de propiedad, una escritura de tierras. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué era esto? El papel era viejo, amarillento, pero la escritura era clara. Título de propiedad, 12 acres adyacentes a Arroyo Negro. Estaba firmado por un agente de tierras local de hacía años. Y luego, debajo, una firma mucho más reciente, Elias Miller. Pero lo más impactante era una pequeña nota, apenas legible, en el margen, fechada justo una semana antes de la muerte de Elías. Pagado en su totalidad, Thorne Mining Kettle. Me quedé sin aliento. Compañía Minera Thorne. Josías Thorne. Esta escritura no era solo de tierras. Era de tierras que Elías aparentemente había poseído y luego vendido a la compañía de Thorne. Pero si Elías había poseído tierras y las había vendido, ¿dónde estaba el dinero? ¿Y por qué nos estaban subastando por una deuda? Recordé el brillo en los ojos de Thorne en la subasta. No era solo avaricia por el oro que Silas había pagado. Era algo más agudo, un miedo a la exposición. Algo no cuadraba, nunca cuadró. Silas entró, el aroma a aire fresco y agujas de pino aferrándose a él. Vio el papel en mi mano, vio la mirada perpleja y enojada en mi rostro. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. Dudé, luego se lo tendí. «Es una escritura de tierras. Elías poseía tierras. Se las vendió a la compañía de Thorne. Dice pagado en su totalidad». Mi voz se quebró con un horror creciente. Nunca me lo dijo. Thorne nunca lo mencionó. Silas tomó la escritura,
Sus ojos, generalmente impasibles, se estrecharon mientras leía la letra pequeña. Le dio la vuelta y otra vez. Esta tierra, dijo Silas, su voz baja, es donde está el nuevo yacimiento de plata de Thorn, del que ha estado alardeando durante meses, el que le compró a algún borracho inútil por unas monedas. Un frío pavor se instaló en mi estómago. Lo robó. Thorn se lo robó a Elías. O lo engañó. Elías debía haber estado demasiado ebrio para saber lo que estaba afirmando. Y cuando Elías murió, continuó Silas, su voz desprovista de emoción, pero llena de una ira hirviente, Thorn pensó que nadie lo sabría jamás. Enterraría el secreto, nos vendería a ti y a los niños, y diría que Elías murió sin nada más que deudas. Las piezas encajaron, el apresuramiento de la subasta, la necesidad casi frenética de Thorn de deshacerse de nosotros, la deuda exorbitante. Todo era un encubrimiento. Elias Miller no había muerto debiendo dinero a Thorn. Thorn le debía a Elías, y ahora a mí, una fortuna que ahora era plata en la tierra. Silas me devolvió la escritura. Este papel, dijo, vale más que todo el oro que pagué. Es la ruina de Thorn. ¿Pero cómo lo probamos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él es el sheriff. Dirá que es una falsificación. Silas miró por la ventana hacia los distantes picos brillantes. No tendrá oportunidad de decir nada si no sabe que lo tienes. Sus palabras me provocaron un escalofrío. Estábamos escondidos en su fortaleza de montaña, un baluarte contra el mundo. Pero ese mundo ahora nos estaba cazando activamente, incluso si aún no lo sabíamos. Recuerdo a Carlos contándome después, cuando ya habíamos pasado lo peor y pudimos hablar con calma. Dijo que mientras estábamos en la cabaña, mientras yo me ocupaba de Ana y José, él se sentía asfixiado, atrapado. No era la misma cabaña que yo veía, un refugio. Para él era una jaula dorada. Quería hacer algo, demostrar su valor, vengar a su padre. Estaba harto de ser el niño que necesitaba ser salvado. Lo veía como un niño con la cabeza llena de heroísmo barato, de esos cuentos de vaqueros. Él mismo me lo dijo, que soñaba con enfrentarse a Thorn y salir victorioso. Así que, una mañana, mientras Silas estaba revisando sus trampas y yo estaba moliendo maíz, Carlos decidió que ya era suficiente. Había oído a Silas hablar del camino de vuelta. Había visto la dirección. Era un niño grande, casi un hombre. Podría regresar a Arroyo Negro, encontrar ayuda y exponer a Thorn. Podría ser el héroe. Se escabulló de la cabaña en silencio, dejando una nota garabateada a toda prisa para mí en un trozo de pergamino. Voy por ayuda, lo arreglaré. No te preocupes, Carlos. Se movió rápidamente, evitando cuidadosamente el camino principal, abriéndose paso por el denso bosque. Recordando las lecciones de Silas sobre moverse en silencio, sintió un estremecimiento de rebelión, una oleada de adrenalina. Finalmente estaba haciendo algo. Caminó durante horas. El aire se volvía más cálido. Los árboles se aclaraban. Estaba orgulloso de sí mismo. Ya casi llegaba. Sería un héroe. Imaginó enfrentarse a Thorn, presentar la escritura y decirles a todos que el sheriff era un ladrón. Cuando se acercó al borde de las estribaciones, donde la tierra se aplanaba en la maleza familiar de las llanuras, escuchó voces, risas y el tintineo del metal. Se acercó sigilosamente, asomándose por un espeso matorral. Abajo, en un pequeño claro, había un campamento, y en ese campamento había hombres, 5 de ellos, todos fuertemente armados. Llevaban insignias. El sheriff Josiah Thorn estaba sentado en un tronco puliendo una estrella de plata. A su lado, el minero de barba espesa, el señor Pike,
Escupía jugo de tabaco en el fuego. Todavía no puedo creer que ese ermitaño de la montaña simplemente entrara y soltara $500, gruñó Pike. Debería haberme dejado a esa niña. La habría hecho pagar esa deuda en un mes. Paciencia, Pike. Paciencia, arrastró Thorne con una sonrisa en el rostro. Silas Vance no los tendrá por mucho tiempo. Compró la familia, sí, pero también se compró un montón de problemas. A Carlos se le heló la sangre. ¿Problemas? Se rumorea, continuó Thorne, que el muchacho Miller llevaba unos papeles de su padre, una escritura para el yacimiento de Arroyo de la Plata. El viejo Elías era un tonto, la cedió por una botella de whisky de mala calidad y juró que no tenía familia para heredar. Pero recibió un soplo. Alguien lo vio con esa escritura, hablando de cómo le había dado una lección al viejo Thorne. Entonces, ¿cree que la esposa o el niño podrían tenerla? Preguntó Pike, con los ojos brillantes. En efecto, dijo Thorne, inclinándose, y me propongo recuperarla. Vance es un tonto ignorante. Cayó en la trampa. Pensó que estaba siendo un salvador. No sabrá sobre lo que está sentado, pero se arrepentirá. Así que, ¿cuál es el plan, sheriff?, preguntó otro ayudante. Thorne soltó una risa seca y ronca. Esperaremos. Dejaremos que Vance se sienta cómodo, que crea que está a salvo. Luego, en una semana o dos, cabalgaremos hasta allí. Diremos que el muchacho Miller se escapó, se perdió en las montañas. Encontramos a la familia. Recuperamos lo que es mío. Y nos aseguramos de que el viejo Silas Vance tenga un desafortunado accidente mientras protege a su nueva familia de los elementos. Carlos sintió una oleada de náuseas. No lo estaban buscando para ayudar. Estaban buscando la escritura. Iban a matar a Silas. Iban a matarlos a todos. Había cometido un error terrible, un error tonto, imprudente y mortal. No había sido un héroe, había sido un Judas guiando a los lobos a su puerta. El pánico se apoderó de él. Se giró, tropezando, desesperado por regresar, desesperado por advertirles. Pero al girar, su pie se enganchó en una roca suelta. Cayó, desparramándose. Una rama se rompió ruidosamente bajo su peso. Todas las cabezas en el campamento se levantaron. ¿Quién anda ahí?, rugió Thorne, sacando su pistola. Carlos se puso de pie a duras penas. El miedo le dio una velocidad antinatural. Corrió ciegamente de vuelta a las sombras cada vez más profundas del bosque, los gritos y el ruido de las botas persiguiéndolo. En la cabaña yo encontré la nota. El corazón me dio un vuelco. Carlos, no. Silas acababa de regresar, su rifle colgado al hombro. Vio el pánico en mi rostro, vio la nota en mi mano. La leyó, su expresión se oscureció hasta convertirse en una tormenta. Muchacho tonto, murmuró Silas, más para sí mismo que para mí. Acaba de traer a los lobos a la puerta. Miró el sol poniente, luego de nuevo a la madre angustiada. Reúne a los niños, empaca lo que puedas. Nos movemos ahora. No lo cuestioné. Reuní a Ana y a José, cogiendo un pequeño saco de comida, la manta y, lo más importante, la escritura. Sabía con una certeza escalofriante que la verdadera prueba de nuestra supervivencia acababa de empezar. Las montañas nos habían salvado del bloque de subastas, pero ahora tenían que salvarnos de un hombre mucho más peligroso que cualquier bestia. Los pulmones de Carlos debían sentirse como si estuvieran llenos de vidrios rotos. Me contó que había estado corriendo lo que pareció una hora, pero en realidad habían sido solo minutos desde que rompió aquella rama. El bosque, que tan aventurero le había parecido a la luz del día, era ahora un laberinto de sombras y ramas que crujían detrás de él. El pesado golpe de las botas era implacable.
Los hombres de Thorn no estaban rastreando con cuidado. Estaban abriéndose paso por la maleza, confiados en su número y en la eventual extenuación de Carlos. «Muchacho», la voz de Pike resonó, haciendo eco en las paredes del cañón. «Sal, muchacho, solo queremos hablar. Tu madre está preocupada». Carlos trepó por un terraplén empinado, sus dedos hundiéndose en la tierra suelta. Resbaló, deslizándose unos metros hacia abajo, raspándose las rodillas. El pánico amenazó con abrumarlo. Él no era un héroe, solo era un niño que echaba de menos a su padre. Al llegar a la cima de la cresta, se quedó helado. Ante él había una caída, un acantilado escarpado que se precipitaba en un barranco lleno de rocas irregulares y agua embravecida. Estaba atrapado. «Te tengo», una voz se burló. Carlos se giró. Pike emergió de los árboles, su pecho jadeando, una sonrisa cruel dividiendo su barba. Sostenía un revólver laxamente en la mano. Detrás de él aparecieron otros dos ayudantes, igualmente jadeando pero satisfechos. Ahora bien, Pike se acercó, el olor a tabaco rancio y sudor emanando de él. «Nos vas a decir dónde tiene ese hombre de la montaña a tus parientes, y nos vas a decir dónde está ese papel». «No sé de qué me habla», balbuceó Carlos, retrocediendo hasta que sus talones quedaron sobre el borde del acantilado. Piedras sueltas cayeron al abismo. «No me mientas, hijo», gruñó Pike levantando la pistola. «El sheriff está perdiendo la paciencia. Entregas la escritura y quizás te dejemos vivir. Quizás». Carlos cerró los ojos con fuerza. Esperó el destello, el dolor. En cambio, escuchó un sonido como el chasquido de un látigo, seguido de un golpe seco y nauseabundo. Pike gritó. El revólver salió volando de su mano, aterrizando en la tierra. Una flecha de caza estaba profundamente incrustada en su antebrazo, el astil vibrando por el impacto. «¿Qué?». Los ayudantes se apresuraron, levantando sus rifles, girando en círculos. «¿Dónde está?». «Suéltenlos», ordenó una voz desde los árboles. No sonó como un grito, sonó como la tierra misma hablando. Silas Vance salió de la oscuridad. Sostenía un arco largo, silencioso, mortal y más rápido de recargar que un rifle a corta distancia. Ya tenía otra flecha en la cuerda, tensa hasta su mejilla. «Ustedes están lejos de su jurisdicción», dijo Silas, su voz inquietantemente tranquila. «¡Dispárale!», chilló Pike, agarrándose el berizo sangrante. «¡Maten a la bestia!». Un ayudante levantó su Winchester, pero antes de que pudiera alinear la mira, Silas soltó. La flecha golpeó la culata de madera del rifle, destrozándola con una violencia que envió astillas volando a la cara del ayudante. El hombre aulló, soltando el arma y agarrándose los ojos. El tercer hombre, aterrorizado por la velocidad y precisión, arrojó su arma y levantó las manos. «Solo soy un peón, no voy a morir por Thorn». Silas no bajó el arco, miró a Carlos. «Ven aquí, muchacho», lentamente. Carlos, temblando incontrolablemente, se apartó del acantilado y corrió al lado de Silas. Esperaba que Silas estuviera enojado, que le gritara. Pero el hombre de la montaña simplemente cambió su postura, colocando su enorme cuerpo entre Carlos y los hombres. «Vuelvan con el sheriff», les dijo Silas a los hombres, sus ojos fijos en Pike. «Díganle que el precio de la tierra acaba de subir. Díganle que si vuelve a poner un pie en esta montaña, no apuntaré al brazo». Pike, pálido y sudoroso, retrocedió a tientas. «Eres hombre muerto, Vance. Thorn no se detendrá. Tiene 20 hombres viniendo». «Entonces necesitaré más flechas», dijo Silas secamente. «Váyanse». Los hombres huyeron, tropezando unos con otros en su prisa por escapar del demonio de los bosques.
Silas los observó irse, manteniendo el arco tensado hasta que los sonidos de su retirada se desvanecieron. Solo entonces relajó la cuerda. Se volvió hacia Carlos. El niño temblaba, las lágrimas abriéndose paso entre la suciedad de su rostro. «Lo siento», sollozó Carlos. «Lo siento mucho. Solo quería ayudar. Los escuché. Mataron a papá. Robaron la tierra». Silas se arrodilló, poniéndose a la altura del niño. Extendió su áspera mano, apoyándola en el hombro de Carlos. Era la primera vez que tocaba al niño con algo más que una necesidad práctica. «Lo sé, hijo», dijo Silas suavemente. «Sé que hiciste bien en mantenerte firme, pero ahora tenemos una guerra». Se puso de pie, subiendo a Carlos sin esfuerzo a su espalda. «Sujétate fuerte, tenemos que movernos rápido, tu madre te espera». Se movieron por el bosque con una velocidad que Carlos no podía comprender. Cuando llegaron a un pequeño afloramiento rocoso a 1 milla de la cabaña, yo estaba esperando, acurrucada con Ana y José. Me vieron y rompí a llorar, corriendo para quitar a Carlos de la espalda de Silas y abrazarlo con fuerza. «Está a salvo», dijo Silas, su voz tensa. «Pero saben que estamos aquí y saben que tenemos la escritura». «¿Qué hacemos?», pregunté, limpiándome los ojos. Miré la cabaña a lo lejos, nuestro único hogar. «No podemos volver allí», dijo Silas, siguiendo mi mirada. «Es un blanco fácil. Thorn la quemará antes de llamar». Se giró para mirar los picos imponentes sobre nosotros, la corona del diablo, una formación de roca irregular, donde el aire era delgado y los caminos traicioneros. «Subimos», señaló Silas al paso alto. «Hay un sistema de cuevas allí, defendible. Un solo camino de entrada y uno de salida. Es la única oportunidad que tenemos contra 20 hombres». Miré a mis hijos, luego a Silas. Asentí. «Lidera el camino, señor Vance». «Silas», me corrigió, levantando el paquete más pesado. «Mi nombre es Silas». El ascenso fue una agotadora prueba de resistencia. El camino hacia el paso alto no era realmente un camino. Era un sendero de cabras grabado en el lado de una pared de granito. El viento aullaba como una banshee, rasgando nuestra ropa y picándonos la cara con cristales de hielo. Llevábamos 6 horas subiendo. Había caído la noche, pero la luna estaba llena, iluminando los picos blancos con un brillo fantasmal. Silas nos guiaba, llevando a José en su pecho en un cabestrillo hecho de una manta y el pesado paquete de suministros en su espalda. Se movía con una determinación sombría, revisando cada punto de apoyo antes de permitirme, a mí y a los otros niños, que le siguiéramos. «No pierdan de vista la roca», instruyó Silas por encima del viento. «No miren hacia abajo». Agarré la mano de Ana con tanta fuerza que me dolían los dedos. No miré hacia abajo. Sabía que un solo resbalón significaba una caída de 1000 pies en la oscuridad. Me concentré en la ancha espalda de Silas. Él era nuestro ancla, nuestro punto fijo en un mundo que se tambaleaba. Llegamos a la cueva justo cuando los primeros copos de nieve de una tormenta comenzaron a arremolinarse. No era una caverna profunda, pero estaba seca y protegida del viento. La entrada era estrecha, precedida por un muro de roca natural hasta la cintura. Una perfecta trinchera para un fusilero. «Dentro», ordenó Silas, «al fondo de la cueva, envuélvanse en las pieles. No hay fuego esta noche». La luz nos delataría. Los niños se acurrucaron juntos al fondo, exhaustos y temblorosos. Me senté con ellos, frotándoles las manos, susurrándoles historias para mantenerlos calmados. Silas se sentó en la entrada, su rifle Sharps apoyado en la pared de roca. Sacó una pequeña bolsa de cartuchos, alineándolos en la repisa de piedra
como pequeños soldados de latón. ¿Vendrán esta noche?, pregunté, arrastrándome para sentarme a su lado. Thorne es codicioso, dijo Silas, sus ojos escudriñando el sendero de abajo. Pero no es estúpido, no subirá ese sendero en la oscuridad. Esperará la primera luz. Son tantos, susurré. ¿Podemos? ¿Podemos realmente detenerlos? Silas me miró. A la luz de la luna, la cicatriz de su rostro parecía menos una herida y más un mapa de sus batallas pasadas. Este paso es un punto de estrangulamiento. Solo pueden venir uno a la vez. No importa si tiene 20 hombres o 100. Aquí los números no cuentan. La agalla sí. Hizo una pausa, luego metió la mano en su abrigo y sacó un pesado revólver. Un Colt Navy. Me lo entregó. ¿Sabes usar esto? Tomé el acero pesado y frío. Elías me enseñó una vez, apuntar y apretar. Primero el martillo, demostró Silas. Patea como una mula. Usa 2 manos. Si lo pasan, si yo caigo, tú lo usas. ¿Entiendes? Lo miré fijamente. La realidad de nuestra situación se cernió sobre mí. Esto no era solo una escaramuza. Era una última resistencia. Entiendo, dije, mi voz firme. La noche transcurrió con una lentitud agonizante. La tormenta se desvaneció al amanecer, dejando las montañas cubiertas con una capa fresca y cegadoramente blanca de nieve. Mientras el sol coronaba los picos, pintando el cielo en tonos de naranja violento y rojo sangre, Silas se movió. «Aquí vienen», murmuró. Abajo, pequeñas formas oscuras se movían por el sendero. El brillo del metal los delataba. Thorne había traído a su banda. Silas ajustó la mira de sus Sharps. Era un arma de búfalo diseñada para derribar a una bestia de 1000 libras a 500 yardas. Un hombre era un objetivo mucho más pequeño, pero Silas Vance no fallaba. «Agáchense», me ordenó sin mirar atrás. El primer disparo rompió el aire delgado de la montaña como un cañonazo. Abajo en el sendero, el caballo del jinete principal se encabritó cuando una bala golpeó la roca a centímetros de su pezuña. El jinete fue lanzado. La banda se dispersó buscando refugio, pegándose a la pared del acantilado. «Vance», la voz de Thorne llegó delgada y aguda. «No hay a dónde ir. Baja, danos los papeles y lo haremos rápido». Silas no respondió. Recargó. El mecanismo del Sharps hizo clic suavemente. «Envíalos», susurró Silas para sí mismo. Thorne, dándose cuenta de que no habría rendición, hizo una señal a sus hombres para que avanzaran. Empezaron a avanzar, saltando de roca en roca, disparando salvajemente hacia la cueva. Las balas astillaban la entrada de piedra, enviando polvo y fragmentos a la cara de Silas. No se inmutó. Esperó. Respiró. Apretó el gatillo. ¡Boom! Un ayudante que se había expuesto para disparar giró, su hombro destrozado. Cayó deslizándose unos metros por el sendero antes de que sus amigos lo agarraran. «¡Mantengan la cabeza baja!», gritó Thorne desde atrás, suprimiendo el fuego. Una lluvia de plomo golpeó la entrada de la cueva. Grité cuando una bala rebotó zumbando junto a mi oído como un furioso abejorro. «¡Quédate atrás!», rugió Silas. Disparó una y otra vez. Durante 1 hora los mantuvo a raya. El sendero de abajo estaba sembrado de hombres heridos. La bestia de la cumbre del diablo estaba haciendo honor a su nombre. Pero Silas no podía detenerlos a todos. Se acercaban centímetro a centímetro, usando la cobertura de las rocas, impulsados por las amenazas de Thorne y la promesa de oro. «Me quedo sin largo alcance», murmuró Silas, tirando el Sharps a un lado y sacando su Winchester de repetición. «Se están acercando demasiado». Se giró para mirarme. «Si nos atacan,
Necesito que lleves a los niños más adentro de la cueva. Hay una grieta en la parte de atrás. Es estrecha, pero pueden pasar. Sale al otro lado de la cresta. No te voy a dejar, dije ferozmente. No podía, no después de todo lo que había hecho por nosotros. Tienes que hacerlo, dijo Silas, sus ojos brillando. Tienes la escritura. Eres la prueba. Si ambos morimos aquí, Thorne gana. Se queda con la tierra, se queda con el dinero, y nadie lo sabrá jamás. Antes de que pudiera discutir, una sombra cayó sobre la entrada. Un ayudante había logrado escalar la pared de roca sobre la cueva y había saltado a la repisa. Aterrizó con un gruñido, levantando una escopeta. Silas giró, pero fue una fracción de segundo demasiado lento. La escopeta disparó. Silas fue lanzado hacia atrás, golpeando la pared de la cueva. La sangre salpicó la piedra gris. El ayudante bombeó la escopeta, sonriendo, apuntando hacia mí. Te tengo. Ahora sé inteligente. Los ojos del ayudante se abrieron de par en par. Se desplomó hacia adelante, un pequeño y pulcro agujero en el centro de su pecho. Cayó por la repisa, rodando montaña abajo. Me quedé allí, el revólver Colt Navy humeando en mis manos temblorosas. Había disparado. ¡Silas! Solté el arma y corrí hacia él. Silas estaba desplomado contra la roca, su lado izquierdo un desorden de sangre y piel de oso desgarrada. Respiraba con jadeos entrecortados y húmedos. ¡Costillas! Espetó, agarrándose el costado. Quizás un pulmón, maldita sea. «Tenemos que detener la hemorragia», grité, rasgando mi falda para hacer vendajes. «No hay tiempo», jadeó Silas. Se obligó a sentarse, agarrando el Winchester con manos temblorosas. «Ese disparo...» «Lo oyeron, saben que me dieron, nos atacarán ahora». Me miró, sus ojos azules apagándose, pero aún feroces. «Vete», ordenó. «Lleva a los niños, ve a la grieta. Te compraré 5 minutos». «Silas, por favor». «María». Usó mi nombre. Sonó extraño y hermoso en su áspera voz. «Sálvalos, sálvate. Haz que valga la pena». Las lágrimas corrían por mi rostro. Agarré la escritura, agarré a los niños, miré hacia atrás por última vez. Silas Vance se arrastró de vuelta a la repisa, apoyando su rifle en la roca, su sangre acumulándose debajo de él. Parecía un rey en un trono roto. «Me los llevaré a todos», susurró al viento, repitiendo las palabras que había dicho en la subasta. «Me los llevaré a todos conmigo». Empujé a los niños hacia la oscura grieta en el fondo de la cueva, justo cuando el rugido de los disparos estalló en la boca de la caverna. Esta vez, Silas no dejó de disparar. La grieta era una garganta de piedra dentada, tragándonos a mí y a mis hijos enteros. Estaba completamente oscuro. El aire olía a piedra caliza húmeda y polvo antiguo. Detrás de nosotros, el crujido rítmico del Winchester de Silas resonaba por la roca, un latido de violencia que se desvanecía con cada paso rasposo que dábamos. «Sigan moviéndose», susurré, empujando a José hacia adelante. «No se detengan». De repente, los disparos cesaron. Un estruendo ensordecedor sacudió la montaña, vibrando a través del suelo de piedra hasta nuestros huesos. El polvo llovió en la oscuridad. Luego silencio. Silencio absoluto y aterrador. «Mamá», gimió Ana. «¿Silas ganó?» Ahogué un sollozo. Sabía lo que significaba ese sonido. Silas había detonado su pólvora de minería. Había derrumbado la entrada de la cueva, enterrándose para sellar el camino detrás de nosotros. «Nos compró tiempo», dije. Mi voz temblaba, pero era firme. «Él ganó. Ahora tenemos que hacer nuestra parte». El viaje a Cheyenne nos llevó 9 días agonizantes. Marchamos a través de aguanieve y viento.
comiendo piñones y durmiendo en troncos huecos. Pero la María Miller que emergió de la naturaleza salvaje no era la viuda aterrorizada del bloque de subastas. Era una matriarca forjada en hierro. Llevaba los bultos cuando los niños flaqueaban y tendía trampas con una eficiencia sombría que había aprendido del hombre de la montaña. Era asombroso lo que el cuerpo y la mente pueden hacer cuando no hay otra opción. A la 10ª mañana tropezamos con Cheyenne, pareciendo espectros. Marché directamente a la oficina del gobernador territorial, ignorando las miradas de los empleados. Irrumpí en la habitación, sobresaltando al gobernador Campbell, y golpeé la escritura manchada de sudor sobre su escritorio de caoba. «Mi nombre es María Miller», anuncié, mi voz áspera. «El sheriff Josías Thorne de Arroyo Negro asesinó a mi marido, vendió a mis hijos y mató a un hombre llamado Silas Vance para esconder esto». Señalé la escritura. «Prueba que Thorne robó la mina de Arroyo de la Plata. Lo prueba todo». El gobernador miró el sello de pagado en su totalidad, fechado antes de la muerte de Elias Miller. Miró el fuego en mis ojos. Se volvió en silencio hacia su ayudante. «Traigan al mariscal de los Estados Unidos». 2 semanas después, Arroyo Negro estaba de celebración. El sheriff Thorne estaba sentado en el salón levantando un vaso de whisky. «Por la ley», se burló a sus ayudantes, «y por los tontos que intentan quebrarla». Las puertas del salón explotaron, abriéndose de golpe. Thorne soltó su vaso mientras una docena de alguaciles estadounidenses entraban con los rifles en alto. En el centro yo, María Miller, limpia, vestida de negro, lo miraba con los ojos de una verduga. «Josías Thorne», bramó el mariscal, «está arrestado por fraude, esclavitud y asesinato». «Es una mentirosa», balbuceó Thorne, retrocediendo, su mano rondando su pistola. «No pueden probar nada». «Tenemos la escritura, Josías», dije, mi voz cortando el silencio. «Y tus propios hombres testificaron para salvar el pellejo». Thorne gruñó y fue a por su arma. «¡Bang!». No fue el mariscal quien disparó. Yo estaba de pie con el revólver Colt Navy que Silas me había dado. Humo saliendo del cañón. Thorne gritó, agarrándose el hombro. El mismo lugar donde Silas había sido herido. Cayó de rodillas, derrotado. «Eso», dije fríamente, «fue por el moretón que le pusiste a mi hija». Mientras arrastraban al sheriff que gritaba, salía la luz del sol. Había terminado. Estábamos a salvo. Éramos ricos, sí lo era. Pero al mirar las montañas distantes, mi corazón se sentía vacío. Pasaron 6 meses. La mina era ahora la compañía minera Miller y Vance, dirigida por hombres honestos. Había construido un hogar blanco en el valle, un lugar tranquilo para los niños. Pero cada tarde me sentaba en el porche, mirando la cicatriz irregular de la cumbre del diablo, incapaz de dejarlo ir. Parte de mí se quedó allí, en esa cueva fría. «¡Mamá!», gritó José una tarde, señalando el camino de entrada. «¡Viene un jinete! ¡Uno grande!». Me levanté, agarrando la barandilla. Un enorme caballo de tiro negro avanzaba por el camino. El jinete iba desplomado en la silla, moviéndose con una gracia rígida y dolorosa. Estaba más delgado, su barba gris de polvo, y se apoyaba pesadamente en una muleta improvisada al desmontar. Pero los ojos, esos penetrantes ojos azules fríos, eran los mismos. Era Silas. Bajé los escalones como en un sueño. Silas se detuvo a unos metros. Miró la casa, luego a los niños que lo miraban como a un fantasma. «Oí», raspó Silas, su voz dañada por el humo, «que nombraste la compañía por mí. Pensé que debería venir a cobrar mi parte». «Creíamos que habías muerto», susurré, las lágrimas derramándose. Volé la entrada.
dijo Silas, cambiando su peso de su pierna mala. Me quedé atrapado. Los hombres de Thorn cavaron durante 2 días. Luego se dieron por vencidos. Me tomó un tiempo salir por la parte de atrás. Pasé el invierno sanando en una guarida de osos. Comí raíces. Dormí mucho. Me miró, realmente viendo la fuerza en mi rostro. Hiciste bien, María. Lo salvaste. No. Di un paso adelante, colocando mis manos sobre su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. Nos llevaste a todos, reuniste los pedazos rotos de nosotros. Salas miró mis manos, luego mis ojos. La bestia solitaria de los picos levantó lentamente su mano y cubrió la mía. Una leve y rara sonrisa tocó sus labios. Bueno, refunfuñó. Supongo que soy responsable de ustedes entonces. Un trato es un trato. Carlos, Ana y José rompieron su parálisis y corrieron hacia adelante, enterrando sus rostros en su abrigo. Silas se encogió por el impacto en sus costillas en proceso de curación, pero no los apartó. En cambio, los envolvió a todos con sus enormes brazos. El sol se puso detrás de las montañas rocosas, proyectando una larga sombra dorada sobre el rancho. La deuda estaba pagada. Los villanos se habían ido, y el hombre de la montaña finalmente había regresado a casa. ¿Era esto un final feliz? No lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que pudo haberme pasado. Otras veces siento que cometí un error, que la vida en la montaña me endureció demasiado, que perdí parte de la María que era antes. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es definitivo, nada es perfecto, pero es mi vida, y eso supongo es suficiente.